El miedo a cambiar, ¿por qué nos quedamos donde estamos? Todos conocemos a alguien así. Alguien que lleva meses, quizás años, hablando del cambio que necesita hacer. El trabajo que tiene que dejar, ese del que habla cada vez que se toma un café contigo, ese del que dice no puedo seguir así y sin embargo sigue. La relación que sabe, en algún lugar muy adentro, que no le hace bien, pero de la que no se va. El hábito del que quiere librarse desde hace tanto tiempo que ya ni recuerda cuando empezó a intentarlo. Y sin embargo, ahí sigue. En el mismo lugar. Con las mismas conversaciones. Con las mismas quejas. Con el mismo algún día que nunca termina de llegar. Lo miramos y a veces pensamos, ¿por qué no hace algo? Si sabe lo que necesita, si lo ve tan claramente, ¿qué está esperando? Pero si somos verdaderamente honestos con nosotros mismos, si bajamos la guardia un momento y miramos sin juzgar, la mayoría de nosotros somos esa persona. En alguna área de la vida. En algún rincón que preferimos no iluminar demasiado. El trabajo que no te llena pero que todavía no dejaste. La conversación que necesitas tener y sigues postergando. El camino que sientes que es el tuyo pero que no has empezado a caminar. Hoy vamos a hablar de eso. De por qué el cambio nos da tanto miedo, incluso cuando sabemos que lo necesitamos. Incluso cuando una parte de nosotros lo desea profundamente. Parte 1. El miedo no es el enemigo. Lo primero que necesito decirte, y quiero que esto se quede contigo, es esto. El miedo al cambio no es una señal de debilidad. No es una señal de que algo está roto en ti. No es evidencia de que no tienes suficiente determinación, suficiente valentía, suficiente carácter. Es una señal de que eres humano. Y para entender por qué, hay que entender algo sobre cómo funciona el cerebro. Nuestro sistema nervioso está diseñado, antes que nada, para mantenernos vivos. No para hacernos felices. No para ayudarnos a crecer. Para mantenernos vivos. Y durante millones de años de evolución, lo conocido era sinónimo de seguro. Si ya lo viviste y sobreviviste, no hay amenaza inmediata. Si es nuevo, si es incierto, si no sabes cómo va a terminar, hay que activar las alarmas. Hay que ser cauteloso. Hay que protegerse. Lo conocido, aunque sea doloroso, tiene una ventaja enorme para el cerebro, es predecible. Sabes qué esperar. Sabes cómo manejarlo. Has desarrollado estrategias para sobrevivir en ese entorno, aunque esas estrategias no sean las mejores, aunque ese entorno no sea el que quieres. Lo desconocido, aunque sea mejor, no lo puedes controlar. No sabes qué va a pasar. No tienes el mapa. Y para el cerebro, la incertidumbre es una amenaza tan real como cualquier peligro físico. Por eso el miedo aparece cuando pensamos en cambiar. No porque cambiar sea malo. No porque el cerebro sepa que va a salir mal. Sino porque cambiar implica soltar el control de lo que conoces y entrar en un territorio donde las reglas todavía no están claras. Y eso activa todas las alarmas. El corazón se acelera. Los pensamientos se vuelven catastróficos. La mente empieza a generar escenarios del peor caso posible con una creatividad asombrosa. ¿Y si fracaso? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si era mejor lo que tenía? No es irracionalidad. Es el sistema haciendo lo que aprendió a hacer. Protegiéndote de lo incierto. El problema es que ese mismo sistema que te protegía de los depredadores en la sabana ahora te protege también de las conversaciones difíciles, de los cambios de trabajo, de las relaciones que necesitas terminar, de los sueños que te dan vértigo perseguir. No distingue entre el peligro real y la incomodidad del crecimiento. Para él, ambos se sienten igual. Y por eso el primer paso no es eliminar el miedo. Es entenderlo. Verlo por lo que es, una respuesta automática de un sistema diseñado para otra época. Útil en muchos contextos. Limitante en este. Parte 2. Las razones reales detrás del no cambio. Cuando el miedo no quiere que cambiemos, es muy inteligente. No aparece y dice directamente tengo miedo. Eso sería demasiado fácil de identificar. Demasiado fácil de cuestionar. En cambio, se disfraza.
Se pone la ropa de la razón, de la lógica, de la responsabilidad. Y nos ofrece argumentos que suenan completamente sensatos. Tan sensatos que muchas veces nos los creemos sin cuestionarlos. Voy a nombrar los 3 más comunes. Y te pido que los escuches con honestidad, porque probablemente reconozcas alguno. La primera excusa, no es el momento. Ahora no puedo, tengo demasiadas cosas. Cuando termine este proyecto. Cuando los niños estén más grandes. Cuando tenga más ahorros. Cuando me sienta más seguro. Cuando las circunstancias sean mejores. Siempre hay algo más urgente. Siempre hay algo que resolver primero. Siempre hay una razón perfectamente válida para esperar un poco más. Y lo curioso es que el momento perfecto nunca llega. No porque la vida no mejore, sino porque cuando mejora una cosa, aparece otra. Siempre habrá algo. Siempre habrá una razón para esperar si buscas una. El momento perfecto para cambiar no existe. Nunca ha existido. Lo que existe es el momento en que decides que el costo de no cambiar es mayor que el miedo de intentarlo. Ese momento puede ser hoy. Puede ser con las circunstancias imperfectas que tienes ahora mismo. No necesitas condiciones ideales. Necesitas una decisión. La segunda excusa, ¿y si fracaso? Este es quizás el miedo más paralizante de todos. Porque en el cambio hay riesgo real. No te voy a mentir. Cuando cambias, cuando te mueves hacia algo nuevo, puede salir mal. Puedes equivocarte. Puedes llegar al otro lado y descubrir que no era exactamente lo que imaginabas. Eso es real. Pero hay una pregunta que casi nunca nos hacemos, y es la opuesta, ¿y si funciona? ¿Y si cambias de trabajo y encuentras algo que te da energía en lugar de quitártela? ¿Y si terminas esa relación y descubres que la soledad que tanto temías es infinitamente más liviana que la compañía equivocada? ¿Y si empiezas ese proyecto que llevas años postergando y resulta que eres capaz de más de lo que creías? ¿Y si del otro lado está algo mucho mejor? Nos obsesionamos con el escenario del fracaso y casi nunca nos permitimos imaginar con la misma intensidad el escenario del éxito. Y esa asimetría no es objetiva. Es el miedo eligiendo qué escenarios te muestra. Además, hay algo que vale la pena recordar sobre el fracaso: casi ningún fracaso es definitivo. La mayoría de las veces, si algo no funciona, se puede intentar de otra manera, ajustar, aprender, volver a empezar desde un lugar diferente. El fracaso duele, pero raramente destruye. Lo que sí puede destruir, lentamente, es quedarse quieto por miedo a intentarlo. La tercera excusa, no sé cómo hacerlo. Esta es la más honesta de las 3. Y también la más fácil de resolver, porque tiene solución práctica. No saber cómo hacer algo no es una razón para no empezar. Es una razón para empezar preguntando. Para buscar información. Para encontrar a alguien que ya lo hizo y aprender de su experiencia. Para dar un primer paso pequeño que no requiere que lo sepas todo, solo que estés dispuesto a descubrir lo siguiente. Nadie que haya hecho algo significativo en su vida lo sabía todo antes de empezar. Lo fueron descubriendo en el camino. El camino enseña cosas que ningún libro, ninguna planificación, ninguna preparación puede enseñar. Pero para que el camino te enseñe, primero tienes que estar en él. Estas 3 excusas, y las muchas variantes que tienen, no son mentiras del todo. Contienen algo real. Pero son incompletas. Son la versión del miedo, no la versión completa de la realidad. Y cuando las identificas como lo que son, cuando las ves con claridad, pierden parte de su poder. Parte 3. Cómo moverse a pesar del miedo. Aquí está la cosa más importante que quiero que te lleves de hoy. No se trata de eliminar el miedo antes de actuar. No funciona así. Si esperas a no tener miedo para moverte, vas a esperar para siempre. Porque el miedo no desaparece antes de que actúes. Desaparece, o al menos se hace más manejable, después. Una vez que das el paso. Una vez que el cuerpo aprende que podía con esto. Se trata de actuar con el miedo. De moverse aunque estés asustado. De hacer la cosa difícil sin esperar a que deje de serlo. Eso tiene un nombre. Se llama coraje.
Y el coraje no es la ausencia del miedo. El coraje es moverse aunque estés asustado. Es sentir el miedo y hacerlo de todas formas. Primer principio, haz el cambio más pequeño. Uno de los errores más comunes cuando queremos cambiar es pensar en el resultado final. En toda la distancia que hay entre donde estás y donde quieres estar. Y esa distancia, vista de golpe, paraliza. Es demasiado. Es demasiado lejos. Requiere demasiado. Entonces no pienses en el resultado final. Piensa en el paso siguiente. Solo el siguiente. El más pequeño que puedas dar en dirección al cambio que quieres. No voy a cambiar completamente de carrera. Sino voy a dedicar una hora esta semana a investigar qué opciones existen. No voy a transformar mi salud. Sino mañana voy a salir a caminar 20 minutos. No voy a tener la conversación más difícil de mi vida. Sino voy a escribir lo que necesito decir, aunque todavía no lo envíe. Los pasos pequeños no son señal de falta de ambición. Son la forma en que los cambios grandes realmente ocurren. Uno detrás del otro. Sin prisa. Sin necesidad de verlo todo claro desde el principio. Segundo principio, recuerda lo que ya has atravesado. Esto es algo que tendemos a olvidar cuando el miedo está presente, que ya hemos tenido miedo antes. Y que ya lo hemos atravesado antes. Piensa en un momento de tu vida en que tuviste miedo de algo y lo hiciste de todas formas. Puede ser algo grande o algo pequeño. Una conversación difícil. Un cambio que no sabías cómo iba a terminar. Una decisión que tomaste sin tener todas las garantías. Lo hiciste. Estás aquí. Sobreviviste. Quizás incluso creciste. Tienes más recursos de los que el miedo te deja ver. Tienes una historia de resiliencia que quizás no reconoces como tal porque ya la superaste y ya no la cuentas. Pero está ahí. Eres alguien que ya ha atravesado cosas difíciles. Y eso significa que puedes volver a hacerlo. Tercer principio, busca apoyo, no permiso. Hay una diferencia entre buscar a alguien que te acompañe en el proceso de cambio y buscar a alguien que te diga que está bien cambiar. El primero es sano. El segundo es otra forma de evitar la responsabilidad de tu propia decisión. Rodéate de personas que entiendan hacia dónde vas. Que te sostengan cuando el camino sea difícil. Pero no esperes que nadie te dé el permiso que solo tú te puedes dar. La decisión de cambiar es tuya. El miedo es tuyo. El coraje también es tuyo. Quedarte donde estás porque da miedo cambiar tiene un costo. Y es un costo que muchas veces no vemos porque se paga de manera diferida, en cuotas pequeñas, con una moneda que no siempre reconocemos como dinero. El costo de no saber qué hubiera pasado. De llegar a ciertos momentos de la vida y preguntarte, sin poder responderte, qué habría pasado si lo hubiera intentado. El costo de una vida que se va pareciendo cada vez menos a la que querías. No de golpe. Poco a poco. Tan despacio que casi no lo notas, hasta que un día lo notas todo de una vez. El costo de la versión de ti que nunca llegó a existir porque el miedo fue más fuerte que la curiosidad de descubrirla. El cambio no te garantiza que todo saldrá bien. Sería deshonesto prometerte eso. Habrá errores. Habrá momentos en que dudes. Habrá días en que el miedo vuelva con fuerza y te preguntes si no hubiera sido mejor quedarte. Pero sí te garantiza algo que el quedarse quieto no puede garantizar nunca, que estás eligiendo. Que tu vida no está pasando por inercia sino por decisión. Que hay algo de ti, algo real y genuino, en el camino que estás construyendo. Y hay algo profundamente liberador en eso. En saber que aunque no controles el resultado, sí controlas la dirección. En saber que te escuchaste. Que confiaste en ti. Que decidiste que lo que está del otro lado del miedo valía la pena ir a descubrirlo. El miedo va a seguir ahí. Probablemente siempre. Pero tú puedes aprender a caminar con él. A verlo. A entenderlo. Y a seguir de todas formas. Eso es todo lo que se necesita. Seguir de todas formas. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo.